Ok, muchachos, vamos a solucionar este problema. Es el problema que les acabo de compartir a través de WhatsApp. Voy a leerlo básicamente. Dice, el sistema descrito en la figura parte del reposo, ¿cierto? Este sistema, compuesto de dos masas, esta masa es de 10 kilogramos, vamos a ponerla por aquí adentro. En todo caso, ahorita en las cantidades dadas y conocidas lo vamos a escribir. Y el otro es de 2 kilogramos, 2 kilogramos. Ese sistema parte del reposo, es decir, inicialmente se ubica allí con velocidad cero. Ahora dice, ¿cuál es la aceleración si se supone que la fuerza de fricción es cero? Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de fuerzas. Tenemos que escribir entonces nuestro punto número uno de análisis, identificar con qué objetos interactúa nuestro sistema, cada uno de los dos subsistemas, el bloque sobre el plano inclinado y el bloque que se encuentra colgando de la cuerda. Y después de eso planteamos las leyes de Newton. Vamos a graficar entonces las fuerzas sobre este objeto. Las fuerzas sobre este objeto son, primero que todo, su propio peso. Lo voy a llamar peso número uno, porque son dos objetos, debo utilizar los subíndices. Peso número uno, esto es entonces la fuerza normal. No voy a identificarla como normal 1 o normal 2 porque este objeto no está interactuando con ninguna superficie, por tanto solamente hablo de una normal. Y evidentemente aparece también la fuerza de tensión en esa dirección. Tenemos entonces esas tres fuerzas que actúan sobre el objeto. Nos dicen de manera explícita: no hay fuerza de fricción. Lo voy a poner por acá. No hay fuerza de fricción entre superficies. Estamos suponiendo que las superficies son absolutamente lisas o de alguna manera se lubricaron las superficies, o tenemos un riel de aire o cualquier otro método que nos permita eliminar al máximo nuestra fuerza de fricción. Antes de continuar con el segundo diagrama de fuerzas para nuestro objeto de 2 kilogramos, debemos realizar la descomposición de fuerzas o la descomposición en componentes rectangulares para el peso número 1. De esta manera, este va a ser peso 1 en Y y este va a ser peso 1 en X. Adicionalmente, el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal corresponde a 32 grados. Tenemos entonces el panorama de nuestro objeto número 1. Falta únicamente decir que este ángulo precisamente es de 32 grados. Ángulos comprendidos entre lados correspondientemente perpendiculares son congruentes, son iguales. Por eso este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. Ahora grafiquemos las fuerzas que actúan sobre el segundo objeto. Su peso lo voy a llamar peso 2, W de weight, y la tensión T, que se dirige en este caso verticalmente hacia arriba. Recordemos que la fuerza de tensión es una fuerza que siempre ala a los objetos. Tú no puedes empujar con una tensión, únicamente puedes alar con esa tensión. Las cuerdas únicamente tienen esa propiedad de alar. Ahora, si estuviéramos hablando de un cable, por ejemplo, los cables sí tienen las dos condiciones. Pueden servir como tracción, ¿cierto? Pueden alar o también pueden empujar. En este caso tenemos una cuerda liviana, una cuerda ideal. Vámonos entonces con la segunda parte. En la segunda parte tenemos nuestras cantidades dadas y conocidas. Dadas y conocidas por el problema, entregadas por el problema o conocidas previamente, como el valor de la gravedad. Tenemos las masas de los dos objetos. Masa del objeto 1 corresponde precisamente a 10 kilogramos. Masa del objeto 2 corresponde a 2 kilogramos. Conozco el valor de la gravedad en la Tierra. Estamos suponiendo que estamos realizando este experimento en la Tierra, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el ángulo de inclinación, que lo voy a llamar Z, es de 32 grados. Básicamente esas son nuestras cantidades dadas y conocidas. Vamos a escribir ahora las leyes de Newton. Leyes de Newton. Escribamos entonces las leyes de Newton para cada uno de los objetos. Voy a hablar entonces, voy a diferenciar primero que todo objeto 1
el objeto de 10 kilogramos, las leyes de Newton para él son las siguientes: suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, en este caso la masa del objeto 1. Es muy importante tener eso en claro, que el objeto o el sistema está acelerado según el enunciado del problema, es decir, el problema nos está dando alguna pista, nos dice cuál es la aceleración si se supone que la fricción es cero. En ese orden de ideas, como no conozco el valor de la aceleración, debo suponer que la aceleración es diferente de cero. Ahora, si en el análisis del problema nos damos cuenta que la aceleración vale cero, no hay ningún problema, podemos concluir que hay equilibrio. Suma de fuerzas en X, voy a tomar entonces este sentido de movimiento. Nada me lo garantiza, nada me garantiza que el sistema se mueva en este sentido. Yo lo voy a suponer. Ustedes podrían haber realizado la suposición contraria, haber dicho que este objeto bajaba y que este objeto subía. Yo estoy suponiendo que el sentido del movimiento es en esta dirección y por tanto en ese sentido elijo mi eje de coordenadas. Es lo más apropiado. Vamos a escribir la suma de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas actúan a lo largo del eje X para este objeto? Muy sencillo, la tensión positiva, porque apunta en el mismo sentido del eje de coordenadas elegido, y el peso 1 en X, que es en este caso negativo, W1 en X, y esto es igual a masa del objeto 1 multiplicado por la aceleración en X. Vamos a hacer algo, vamos a evitar el uso de este subíndice X y lo voy a llamar simplemente la aceleración A. En unos instantes se van a dar cuenta por qué. Muy bien, vamos a realizar entonces trigonometría para determinar el peso 1 en X. En este caso corresponde al cateto opuesto al ángulo de 32 grados, es decir que esto es M1G multiplicado por el seno, porque es el cateto opuesto al ángulo de 32 grados, y eso tiene que ser igual a la masa 1 por aceleración. Reemplacemos los valores que ya conozcamos en este apartado de las cantidades dadas y conocidas. Nuestra ecuación nos va a quedar entonces tensión menos M1, que es 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que vale 9,8, multiplicado por el seno de 32 grados, y eso es igual a la masa 1, que son 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Esta será entonces nuestra ecuación número 1, en la cual podemos identificar dos incógnitas. Podemos identificar la tensión como una de las incógnitas y la aceleración como la segunda incógnita. Ok, planteemos ahora suma de fuerzas en Y igual a 0 para el bloque de 10 kilogramos. La razón por la cual la suma de fuerzas en Y es igual a 0 en esta dirección radica en el hecho de que en esa dirección no hay aceleración. En esa dirección hay precisamente equilibrio, porque la normal y el peso en Y se van a anular. Si no lo hicieran, si no se anularan, si no hubiera equilibrio, el objeto se hundiría sobre la rampa o el objeto brincaría de la rampa, por decirlo de esa manera. Ninguna de esas dos situaciones está dándose, por lo tanto debemos suponer que en esa dirección hay equilibrio. Vamos a elegir un eje de coordenadas positivo en el mismo sentido de la fuerza normal. De esta manera, suma de fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas que actúan en ese eje son la normal positiva, porque apunta en el mismo sentido del eje de coordenadas, menos W1 en Y, y eso tiene que ser igual a 0. Vamos a utilizar trigonometría para descomponer esta fuerza. Voy a hacerlo directamente, menos W1Y, que es M1G, pero esos valores numéricos los conozco, los voy a reemplazar de manera directa para evitar dar un paso adicional. Entonces sería M1G, que es 10 por 9,8, como corresponde a la componente en Y. La componente en Y es el cateto adyacente al ángulo de 32 grados, por lo tanto estamos hablando de la función trigonométrica coseno de 32 grados, y esto es igual a 0.
Esta es entonces nuestra ecuación número 2. Identificamos ahora adicionalmente otra incógnita en nuestro problema, la normal. Por ahora tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Falta plantear entonces las leyes de Newton para este objeto, que en este caso particular las fuerzas están aplicadas únicamente en esta dirección, por lo tanto basta con decir que para el objeto 2 vamos a aplicar suma de fuerzas en Y, tomando nuestro eje Y positivo hacia abajo, por una razón simple. Yo supuse que este objeto sube sobre el plano inclinado y que este objeto baja. Por consiguiente, voy a hacer coincidir en la dirección y sentido del movimiento del segundo objeto con el eje de coordenadas. Ahora, en esa dirección y sentido, la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa del segundo objeto multiplicada por la aceleración. La razón de ello es que este objeto no está en equilibrio. Si este objeto no está en equilibrio, este no puede estarlo, dado que están unidos por la misma cuerda. Están restringidos el uno con el otro gracias a la presencia de esa cuerda que sirve como mediador para su interacción. Por lo tanto es masa 2 por aceleración. Algo más, no voy a llamarla aceleración en Y de la misma manera que a esto no lo llamé aceleración en X, por una razón también muy sencilla, y es que si este objeto sube 2 metros, este objeto tiene que bajar 2 metros, suponiendo que tenemos una cuerda que no se estire. De acuerdo, en ese orden de ideas podemos asegurar que la aceleración de ambos objetos en magnitud es la misma. Suma de fuerzas en Y igual a 0, en este caso es peso del objeto 2 menos la tensión, porque apunta en sentido contrario al eje de coordenadas, es igual a masa 2 por aceleración. Voy a reemplazar de una de los valores numéricos. Me queda entonces que el peso 2, que por definición es masa 2 por gravedad, menos la tensión es igual a masa 2 multiplicado por la aceleración. Si reemplazo los valores numéricos de una vez, puedo hacerlo. Me quedará entonces que masa 2 por gravedad corresponde a la masa del objeto 2, que son 2 kilogramos, multiplicado por 9,8, y la masa 2 corresponde a 2 kilogramos. Tenemos entonces nuestra ecuación número 3. Por lo pronto tenemos 3 ecuaciones. Miremos cuántas incógnitas están relacionadas allí. Ya tenemos entonces la tensión, una incógnita, la aceleración, 2 incógnitas, la normal, 3 incógnitas, y la aceleración ya la había contado, por lo tanto tenemos un sistema de 3 ecuaciones por 3 incógnitas, en donde las incógnitas son, voy a ponerlas por acá debajo, la tensión desconocida, la normal desconocida y la aceleración desconocida. Tenemos entonces ese sistema de ecuaciones 3×3. Ahora procedamos a solucionar el sistema de ecuaciones 3×3. Voy a borrar esta parte y voy a ocuparme en este punto en solucionar matemáticamente, algebraicamente, este sistema de ecuaciones. Claramente, la ecuación número 2 es una ecuación que está desacoplada del resto. Está desacoplada del resto, dado que de la ecuación 2 directamente puedo obtener el valor de la fuerza normal. Todos estos valores pasan al otro lado a sumar porque tenían signo negativo. Eso significa que el lado normal es 10 multiplicado por 9,8 multiplicado por el coseno de 32 grados. Eso implica que la fuerza normal que se aplica sobre el objeto que se encuentra en el plano inclinado, según la calculadora, será 10 por 9,8 por coseno de 32 grados. Eso corresponde a 83,1 newtons. 83,1 newtons. Tenemos la respuesta a la primera pregunta. De todas maneras, en el enunciado del problema no nos pedían nada de la normal, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces dijimos que la ecuación número 2 ya la utilizamos. Vamos a ponerle un visto bueno. Ya fue utilizada la ecuación número 2. Ahora vamos a analizar
las ecuaciones 1 y 3. En las ecuaciones 1 y 3 tenemos dos variables involucradas, la tensión y la aceleración. La tensión y la aceleración. Vamos a ubicarlas de esta manera. Los voy a escribir una encima de la otra para utilizar un método muy conocido por la mayoría de ustedes que se llama el método de eliminación o reducción en un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Seno de 32 grados es igual a 10 por A. Esa es nuestra ecuación número 1. Y la ecuación número 3 es 2 por 9,8 menos la tensión es igual a 2 por A. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a eliminar alguna de las dos variables. Vamos a reducir nuestro sistema 2 por 2 a un sistema de una ecuación con una incógnita, es decir, a una ecuación lineal simple. Si yo sumo estas dos ecuaciones, puedo hacerlo. Debo sumar los miembros izquierdos de las dos ecuaciones y debo sumar los miembros derechos de ambas. Si hacemos eso que les estamos indicando, esta tensión menos esta tensión se anulan. Por lo tanto, nos queda una sola ecuación como 2 por 9,8, las tensiones se anularon, menos 10 por 9,8 multiplicado por el seno de 32 grados y sumo también los miembros derechos. 10A más 2A da como resultado 12A. Nos quedó entonces reducido un sistema 2 por 2 a una ecuación lineal. Voy a despejar el valor de A de allí. A va a ser igual entonces, el 12 pasa a dividir a toda esta expresión, es decir, 2 por 9,8 menos 10 por 9,8 por el seno de 32 grados dividido 12. Y esto me va a dar como resultado que la aceleración, según los cálculos que vamos a realizar, 2 por 9,8 menos 10 por 9,8 por seno de 32 grados dividido 12 me da como resultado menos 2,69, menos 2,69. Como es una aceleración, sus unidades son metros por segundo al cuadrado. Para finalizar, ya tenemos el valor de la aceleración de nuestro sistema. Cabe anotar que como la aceleración en este caso tiene signo negativo, significa que el movimiento de nuestro sistema se da en el sentido contrario al que nosotros habíamos supuesto. Yo supuse que este objeto subía y que este objeto bajaba. Como mi aceleración dio negativa, significa que en realidad el objeto baja sobre la rampa y este objeto sube con respecto a nuestro plano